La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y en esta hora usted y yo vamos a ser expuestos a la predicación del mensaje de la palabra del Señor. Y pedimos que el Señor, en su gracia y en su misericordia, nos dé entendimiento, gracia, sabiduría para poder entender su consejo. Repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, creemos que tu palabra es viva y es eficaz. Creemos que tu palabra es la lámpara que alumbra nuestro entendimiento. Y en este momento, Señor, que seremos expuestos a la predicación de tu palabra, pedimos, diga conmigo, pedimos que abras nuestro entendimiento para poder conocer tu consejo. En el nombre de Jesús, háblanos al corazón y que tu palabra nos cambie y tu palabra nos transforme. En el nombre de Jesús, que así sea. Denle un aplauso fuerte de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que nos bendigas con ella esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito pues a que abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Quiero tomar como base para esta predicación este versículo, y es un consejo que el apóstol Pablo le da a un pastor joven llamado Timoteo. Usted conoce estas dos cartas, y voy a basar este mensaje que lo he titulado Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Dice Pablo a Timoteo, estamos ahí, 2 de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo. ¿Cuántos padres aconsejan a sus hijos? Es una responsabilidad que todos tenemos como padres, aconsejar a nuestros hijos. Y eso hacía Pablo, como un padre aconsejaba a su hijo. Dice, te aconsejo, y mire usted el consejo que le da, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ya todos nosotros sabemos que Dios es un Dios de propósito, ¿verdad que sí? Diga conmigo, Dios es un Dios de propósito. Y hemos hablado que Dios no hace nada ni permite nada si no hay un propósito. Y hoy, en esta tarde, Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Y este mensaje tiene un propósito, no es hablar solamente los mensajes de Dios nada más por hablarlos. Siempre Dios, cuando da un mensaje a su pueblo, lleva un propósito, porque lo vuelvo a repetir, Dios es un Dios de propósito, y la Biblia dice en el Salmo 138, versículo 8, que Él cumplirá su propósito en nosotros. Así que el mensaje tiene como propósito alentarnos, estimularnos, ministrarnos con la palabra de Dios, ministrarnos a todos, porque todos somos ministrados a través de la palabra del Señor. No es para alguna persona que no vino, el mensaje de hoy es para ti, es para mí, ¿verdad? Es para todos el mensaje, pero de manera muy especial para aquellos que, teniendo dones de Dios, tal vez por alguna razón que pudiera ser alguna razón por la cual quizá estás en pruebas, en tribulaciones, en angustias, en temores, tal vez estás en alguna necesidad o simplemente vino el desánimo, y eso ha provocado que el fuego del don de Dios en tu vida esté a punto de apagarse, o quizá ya se apagó el fuego del don de Dios. A lo largo de los años que tengo yo caminando con el Señor, he visto muchas personas que llegan a la iglesia y llegan con un fuego de Dios muy tremendo, con un espíritu de servicio tremendo. Están en la congregación, pasa un mes, 2 meses, en algunos casos pasan años, pero de repente como que algo sucede y el fuego que había en ellos dentro del ser interior se apagó y se fueron al mundo. Algo pasó, algo sucedió. Inclusive algunos dicen,
esos asuntos, ya probé los asuntos del cristianismo, pero esos asuntos del cristianismo no son para mí. Mejor me voy de donde regresé. ¿Quién quisiera regresar al mundo? No. Ahora, quiero tomar como ejemplo este consejo que Pablo le dio a Timoteo, porque es posible que a Timoteo tal vez le vino el temor, tal vez le vino la cobardía, la angustia, el desánimo en sus labores como ministro. Acuérdese que él ya está pastoreando la iglesia que le fue delegada, la iglesia de Éfeso. ¿Por qué digo esto? Que tal vez le vino desánimo, angustia, tribulación, cobardía, por lo que dicen los versículos, el versículo 7, de ahí mismo donde estamos, 2 Timoteo 1:7. Dice ahí la Escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En otras palabras, Pablo le está diciendo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado, versículo 7, no nos ha dado espíritu de cobardía. Y ahí la cobardía se traduce timidez o falta de valor. Y cuando la Biblia dice algo, es porque algo está sucediendo o algo estaba sucediendo. No es ninguna casualidad que Pablo le estuviese diciendo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te ha sido dado a través de la imposición de mis manos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, o sí nos ha dado un espíritu de cobardía. Los cristianos somos cristianos valientes. El reino de los cielos sufre violencia, dijo Jesús, y los valientes lo arrebatan. Es decir, se requiere valentía para ser cristiano. Y las palabras de Pablo a Timoteo en ese tiempo tienen sentido, porque había una persecución que no es la persecución que pudiéramos nosotros estar experimentando en este tiempo. Había una persecución, ya lo vamos a ver enseguida. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Dios no nos ha puesto en este mundo para que tengamos falta de valor. Él nos ha dado el valor. Él nos ha dado su autoridad. Dice: tomarán serpientes y tomarán cosas en sus manos y no les hará daño. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Alguno le tiene temor a los demonios? Porque hay quienes sí. Cuando se enfrentan con alguna persona que está endemoniada, ¿verdad? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Nos ha dado un espíritu de poder. Y ahí la palabra poder no está hablando de un poder humano, porque el poder espiritual de los hijos de Dios no lo producen los seres humanos. Ese poder espiritual que tenemos los hijos de Dios proviene del reino de Dios. No proviene de la naturaleza humana, de los designios humanos, proviene de Dios. Cuando dice ahí: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, la palabra del griego es dunamis, que es la palabra del castellano dinamita, pero es una dinamita espiritual. En otras palabras, es el poder espiritual de Dios para hacer la obra de Dios. ¿Quiénes son los llamados a hacer la obra de Dios? Pues los hijos de Dios. Y como Dios no nos da un espíritu de cobardía, de timidez, no hay falta de valor, sino hay poder, hay autoridad en el nombre de Jesús, pues tenemos que hacer los hijos de Dios la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Evangelización al mundo, la evangelización al mundo, la predicación del evangelio. Esa es la obra, entre muchas otras que cada uno de nosotros debemos hacer. Entonces dice: no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí la palabra dominio propio habla de disciplina, la disciplina que los cristianos debemos de tener. Los cristianos, los hijos de Dios, no somos indisciplinados, ¿verdad que no? Sería de muy mal gusto que los cristianos fuéramos escarnio de la gente del mundo porque nos falta disciplina. Los cristianos debemos ser disciplinados, y porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y disciplina. Disciplina, pero también habla del control de uno mismo que debemos de tener justamente cuando nos vienen las pruebas.
cuando nos viene el sufrimiento, cuando nos viene la enfermedad, cuando viene la necesidad. Algunos, en lugar de tener el control de nosotros mismos, renegamos con la gente que está a nuestro alrededor y renegamos hasta de Dios. Pero Pablo dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio, mente sana. Por lo tanto, el consejo de Pablo a Timoteo, para nosotros, si es que estás experimentando alguna prueba, alguna necesidad, el consejo de Pablo no era solamente para Timoteo, es para todos los hijos de Dios, porque es la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Noten ustedes que Pablo estaba aconsejando y dándole el sentido del consejo a Timoteo, porque ya lo dije, es posible que Timoteo estaba temeroso, es posible que Timoteo estaba desanimado, es posible, sin que esto sea confirmado, es posible que empezó como a tratar quizá de avergonzarse de dar testimonio del Señor, como luego nos sucede. No sé si la gente que te rodea sabe que eres un buen cristiano, que amas a Dios, que dependes de Dios, que confías en Dios. Y esa confianza y esa dependencia de Dios podemos testificarla a la gente que nos rodea. Pero en algunas ocasiones el testimonio que los cristianos damos es un testimonio que deja mucho que decir de la gente de afuera. Porque cuando nos vienen las pruebas y las necesidades, como que desconfiamos de ese Dios grande, fuerte y poderoso que nos rescató, como cantábamos hace un momento. Doy gracias a Dios, canto a mi Señor que me rescató, el que me recibió, el que me da de su presencia. Es en las pruebas donde debemos dar testimonio del Señor, ¿sí? Entonces le dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, hay propósito, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo no sé si usted sabía, pero dice ahí la Escritura, le dice Pablo, participa de las aflicciones por el Evangelio. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que, y fue una pregunta que me hizo mi esposa hace un rato en la mañana, me preguntó ella, ¿usted cree que hoy los cristianos de hoy estamos experimentando persecución? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted me dice que sí, a ver, dígame qué tipo de persecución para que todos entendamos y todos podamos discernirlo. A ver, ¿cuántos piensan que hoy en este tiempo, en este país, en esta ciudad donde estamos, ahora mismo, en esta sociedad en la que nos tocó vivir, estaremos experimentando persecución? ¿Sí o no? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Déjeme decirle lo que yo entiendo o lo que yo trato de interpretar por lo que se ve alrededor. No estaremos experimentando una persecución como la que experimentaron los cristianos del tiempo de Pablo y Timoteo, los primeros, la iglesia primitiva. Era una persecución sangrienta. Pero estamos experimentando otra clase de persecución que yo considero que es persecución religiosa inclusive. Una persecución que tiene que ver con falsas doctrinas. Una persecución que tiene que ver con falsos maestros. Pero también una persecución que tiene que ver con ideologías y filosofías del mundo que están persiguiendo a las familias, que están persiguiendo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y los están desviando del camino. ¿Cuántos jóvenes tú conoces que estaban caminando por los caminos del Señor y les vino una persecución de afuera, del mundo?
filosofías, pensamientos, argumentos del mundo que los hicieron desertar del camino de Dios. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿usted cree que estaremos experimentando persecución? Sí, es un tipo de persecución esa, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio. Es decir, si sabemos que estamos experimentando diferentes tipos de persecuciones, en medio de ese ambiente en el que nos tocó vivir, hay que predicar el Evangelio, mis hermanos. En tanto viene Jesús por segunda vez, hay que rescatar almas para el Señor. Pero esas almas serán rescatadas siempre y cuando usted y yo prediquemos el Evangelio. Y debo decirle que cuando usted se atreve a predicar el Evangelio, le va a venir persecución hasta de la propia familia. Es nuestra familia más cercana los que empiezan a traer persecución hacia nuestra vida. Pero dice ahí Pablo que Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Hacer la obra del ministerio es un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. En otras palabras, no somos salvos por nuestras obras, somos salvos para hacer buenas obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por lo tanto, el consejo de Pablo a Timoteo es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que posiblemente ese fuego de Dios se está apagando en tu vida, se está debilitando esa llama. Ahora, yo quiero que notemos que no está hablando de un don del Espíritu específicamente. Porque debemos entender que dones no solamente se refiere a los dones espirituales. Don es la palabra del griego carisma, que significa un don de gracia. Es decir, una dádiva que no se merece, pero que involucra la gracia de parte de Dios como nuestro dador. Él es el dador de los dones. En otras palabras, el don de Dios es la gracia y el respaldo espiritual que usted y yo hemos recibido de parte de Dios para el desarrollo de nuestras responsabilidades y ministerio que el Señor nos ha encomendado. Dios nos da una gracia, Dios nos da un favor, Dios nos da un don. Por ejemplo, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Desciende de lo alto. Los dones que tenemos para hacer la obra del ministerio, esos tú no los pudiste haber comprado en una tienda. Esos fueron los regalos de Dios. Porque Santiago lo establece: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que debemos entender, mis hermanos, que cuando hablamos de dones, no solamente nos estamos refiriendo a los dones espirituales, sino a los dones de Dios, los regalos de Dios que Él nos da por su gracia. ¿Por qué nos los da? Por gracia. ¿Sí? Yo hice una lista que voy a mencionar a continuación de algunos dones que Dios nos da, porque Pablo dice: aviva el fuego del don de Dios. No dice: aviva el fuego del don del Espíritu que hay en ti. ¿Cómo dice? Aviva el fuego del don de Dios. ¿Alguien puede mencionar algún don de Dios? No estoy hablando dones del Espíritu Santo, que ya estudiamos algunos de ellos. ¿Algún don de Dios que alguien me pueda decir? ¿Cuál? Canto. La sabiduría. La salvación. Ahí está, mire. Sí. La salvación es un don de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La salvación es un don de Dios, porque estábamos condenados a muerte. En otras palabras, merecíamos la muerte. Pero Jesús vino a tomar nuestro lugar, logró para nosotros en la cruz el don de la salvación. No lo merecíamos. Ya dije yo, ¿merecíamos qué? Merecíamos la muerte. Pero Él
en el plan perfecto de Dios, decidió tomar nuestro lugar. Por eso a Jesús también se le conoce como Jesús, nuestro sustituto. Él sustituyó nuestro lugar, se puso en nuestro lugar, para que entonces usted y yo pudiéramos recibir, por la gracia de Dios y por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, pudiéramos recibir el don de la salvación. ¿O alguno nació ya salvo? ¿No le da gracias a Dios por el don de la salvación? Sí, hay que darle gracias a Dios por el don de la salvación, porque no la merecíamos. Fue un regalo de Dios, la salvación fue un regalo de Dios que no nos costó nada, fue gratuito. Entonces fue un regalo inmerecido, no lo merecíamos. Entonces, mire cómo empieza a tomar sentido el versículo. Dice Pablo, aviva el fuego del don de Dios. Y uno de los dones principales pues es la salvación. 2, la fe también es un don de Dios. Porque no nacimos con fe tampoco. Nadie nació con fe, porque si hubiéramos nacido con fe, todos seríamos salvos. Pero no, la fe es un don de Dios que nos fue dado de manera gratuita. Porque también la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, Dios en su soberanía tuvo a bien darnos el don de la fe. ¿Cuántos tienen fe? Y es justamente en los momentos de prueba, en los momentos de necesidad, donde nuestra fe, ese don de la fe, necesita ser activado. Cuando no hay necesidad de activar la fe, pues seguimos caminando en la vida cristiana haciendo uso de los demás dones de Dios. Pero es justamente, por ejemplo, cuando nos encontramos en medio de la enfermedad y necesitamos de la sanidad, necesitamos fe para creer que Él es el Dios que me puede sanar de cualquier enfermedad. Y ahí es donde se activa el don de la fe. Entonces, la salvación es un don de Dios. La fe es un don de Dios. El Espíritu Santo, con el cual usted y yo fuimos sellados en el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es también un don de Dios. Jesús dijo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá. Pero si yo me voy, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les guíe a toda la verdad y les enseñe todas las cosas que el Espíritu Santo debe de enseñarnos, para que el Espíritu Santo more en nosotros. En otras palabras, la morada de Dios y por su Espíritu Santo está aquí. Ahora somos nosotros el templo de Dios. Y el Espíritu Santo entonces es un don de Dios. Andando en el mundo no teníamos el Espíritu Santo de Dios. Venimos a los caminos del Señor y entonces recibimos el don del Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo también es un don. La gracia será un don. ¿La gracia de Dios será un don? Sí, también la gracia de Dios es un don. Y Pablo lo estableció a los Corintios en el capítulo 15, versículo 10. Él les dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que los demás discípulos de Jesús o los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así que todo es por gracia, mis hermanos. Lo que tienes es por la gracia de Dios. Lo que somos es por la gracia de Dios, porque es un don de Dios. ¿Sí se está entendiendo? Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios, que pudiera haber sido la gracia de Dios. La fe de Dios como un don. ¿La paz de Dios será un don de Dios? Sí, la paz de Dios es un don de Dios, pero no es la paz que este mundo está ofreciendo. Este mundo ofrece una paz que es temporal y es pasajera. Pero Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy la paz como el mundo la da, porque la paz que el Señor nos da es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y esa paz que Dios nos da, el don de la paz que Dios nos da, tiene que ver con que mientras podamos estar experimentando alguna prueba, alguna necesidad,
alguna tribulación, alguna enfermedad, podemos experimentar la paz, pero la paz de Él. No sé si alguien en este tiempo está pasando por alguna prueba, alguna necesidad, alguna tribulación. Levante su mano. Ahí hay varias manos levantadas. Pruebas, tribulaciones, que posiblemente esas pruebas nos roban la paz. Y algunos hasta les roban el sueño. Y no pueden dormir. Y tienen insomnio. Y en lugar de paz hay turbación en el espíritu. Bueno, ese es el momento en ir a la presencia del Señor, en que debemos ir a la presencia del Señor y no orarle al Señor que nos dé fe, más bien orarle al Señor que nos dé paz, porque las pruebas, las tribulaciones nos están robando la paz. No sé si me estoy explicando, pero es ahí en su presencia donde usted y yo podemos ir a tomar de la paz de Él, porque la paz es un don de Dios. ¿Sí? ¿El gozo será también un don de Dios? Sí, pero vuelvo a repetir lo mismo. Es un gozo que los humanos no podemos producir. Porque nos podemos gozar cuando todo nos va bien, cuando no nos falta nada, hay gozo. Pero el gozo al que yo me refiero es un gozo que proviene de Él, que podemos experimentar gozo aún a pesar de las pruebas. La compasión, la misericordia, el amor de Dios son dones de Dios. La autoridad, mis hermanos, que todos tenemos en las diferentes responsabilidades que tenemos y desarrollamos, como es nuestra responsabilidad en el hogar, los que somos padres de familia, cabeza de hogar, se nos delegó una autoridad, pero fue un don de Dios. Porque así establece Dios un orden, hay un orden en el reino de Dios. Y en ese orden del reino de Dios, el Señor a los padres de familia nos dio autoridad para ejercer las normas, las leyes que rigen la vida de las familias cristianas. En este mundo hay autoridades, pero hay leyes y hay autoridades. Pero imagínense esas leyes sin haber una autoridad que las ejecute. De poco van a servir las leyes. Se requiere de la autoridad para que las leyes sean ejecutadas. Entonces esa autoridad es un don de Dios. La mayordomía también es un don de Dios. Dios nos da la sabiduría para administrar los bienes que son de Dios. La Biblia dice que todo es de Él, la vida le pertenece a Él. Él nos dio vida, sopló en nosotros aliento de vida. Porque de no haber sido por el soplo del aliento de vida de Dios, seguiríamos siendo polvo. Por lo tanto, nuestra vida le pertenece a Él. Él va a tomar nuestra vida cuando a Él le plazca. Porque Él nos da la vida, pero Él nos da sabiduría para administrar todos los bienes que son de Dios. Lo que Dios pone en tu mano, Él te da la sabiduría para poder administrarlo. ¿De qué nos sirve tener bienes en nuestra mano si no sabemos administrarlos? Necesitamos el don de Dios que tiene que ver con la mayordomía, porque todo es de Él y para Él. El sacerdocio en nuestro hogar, los que somos, vuelvo a repetir esto, los que somos cabeza en el hogar, el sacerdocio en nuestro hogar es un don de Dios. Los hijos que tenemos son la herencia de Dios, son un regalo de Dios. Por lo tanto, hay que pedirle sabiduría a Dios para criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Entonces, toma sentido el consejo de Pablo. Le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que pudiera haber sido alguno de estos dones o algún otro don de Dios del cual quizá Timoteo estaba careciendo. Ahora, esta es la segunda carta que el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo. Por segunda vez, Pablo está encarcelado. El primer encarcelamiento que tuvo Pablo fue un encarcelamiento domiciliario donde tenía ciertas libertades. Aunque estaba encerrado, él tenía la libertad de que algunos pudieran llegar a visitarlo, a estar con él. Pero en este segundo encarcelamiento, Pablo ya no está en un domicilio, no está en una casa, está encarcelado en Roma justamente a causa de la persecución contra los cristianos que había en aquel tiempo por parte de un emperador cruel, sanguinario, malvado llamado Nerón. Ese tremendo Nerón,
que fue uno de los más emperadores más tremendos, asesinó a uno de sus ministros más cercanos. Lo asesinó a sangre fría. A su madre le abrió el vientre para saber de dónde él provenía. Era malo, era sanguinario. Inclusive ese mismo Nerón mandó incendiar Roma. ¿Y sabe usted a quién le echó la culpa? A los cristianos. Y justamente en eso se desata la persecución contra... Ya había persecución, porque Pablo también ya había perseguido a los cristianos. Pablo ya está convertido, pero Pablo está ahora encarcelado. Y Pablo escribe a Timoteo justamente de una cárcel, como yo decía hace unas semanas atrás. No, la cárcel donde estaba Pablo no era una cárcel como las cárceles de hoy, que tienen televisión y les dan de comer. Era una cárcel, les llamaban mazmorras. Era una cárcel fría, maloliente. Y no solamente estaba en esa cárcel, él estaba encadenado, sin ninguna esperanza de ser liberado. Abandonado por sus más cercanos amigos por causa de la persecución. Y peor aún, estaba esperando la muerte. Y déjeme decirle que Pablo, estando en esa cárcel maloliente y encadenado, las palabras que salieron de su corazón para escribirle esta segunda carta a Timoteo, yo no veo que son palabras de queja, de lamento. Es que usted está en la comodidad de su casa y puede escribirle una carta a algún familiar cercano, y si está en la comodidad de su casa, con aire acondicionado y tomándose un café, pues las palabras que van a salir de su corazón van a ser palabras que quizá a la persona a la que le está escribiendo puedan mostrar lo que usted está viviendo, etcétera. Pero se imagina, estando usted en una cárcel, ¿qué saldría? Si usted tendría que escribir una carta, ¿qué saldría? Quizá lamento. Tal vez Pablo pudo haber dicho: Señor, yo soy un siervo tuyo, he hecho la obra que tú me encomendaste. Pudo haberse quejado, pero no lo hizo. De su corazón salieron consejos para fortalecer la fe de su hijo Timoteo. Por cierto, ¿alguno de ustedes sabe cómo murió Pablo? ¿Sabe cómo murió Pablo? Decapitado. Le cortaron la cabeza. Y él lo sabía. Y estaba esperando la muerte ahí en esa cárcel, encadenado. Pero Pablo no se quejó. Pablo no le reclamó a Dios tampoco. ¿Sí? ¿Sabe usted por qué? A mí cuando yo estaba estudiando esto, me pude dar un poco la idea del lugar donde pudo haber estado Pablo. Y me surgió una pregunta: ¿por qué Pablo no se quejó? ¿Por qué Pablo no le reclamó a Dios nada? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Por qué? Porque tenía su confianza en Dios, muy bien. ¿Por qué más? ¿Pudo haberse quejado Pablo? Sí. Porque para él su vida la tenía en poco. Para él el morir era ganancia. ¿Sí? Pero sabe, hay una razón muy importante que Dios me mostró. ¿Por qué Pablo no se quejó ni le reclamó a Dios? Porque por encima de las cadenas de una cárcel, él estaba encadenado al cumplimiento de los propósitos de Dios para su vida. Lo que significa que usted y yo podemos estar experimentando pruebas, tribulaciones y necesidades. Pero si tú estás encadenado a los propósitos, al cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para tu vida, vas a soportar lo que venga en este mundo. Sin embargo, a veces en la práctica no sucede así. Estamos pasando pruebas, tribulaciones y a veces renegamos, dudamos de Dios. Pero resulta que la vida cristiana, o en la vida cristiana, pues hay sufrimiento, hay aflicciones. Porque ya lo he dicho en otras ocasiones, las aflicciones, las necesidades son las que son necesarias para ir formando el carácter de Cristo en nosotros.
Muy contrario a lo que algunos predican. Es que los cristianos no deben de sufrir, porque si los cristianos sufren es que les falta fe. No es cierto. Los cristianos vamos a sufrir. ¿Cristo sufrió, sí o no? ¿Pablo sufrió, sí o no? ¿Timoteo sufrió? Sí, los primeros cristianos sufrieron. Y nosotros no somos ninguna excepción. También nosotros experimentaremos el sufrimiento si es que deseamos y anhelamos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Yo deseo que el carácter de Cristo sea formado en mi corazón, para que cada día que pasa nuestra vida se vaya haciendo más semejante a Cristo. Así que Pablo estaba encadenado al cumplimiento de los propósitos de Dios y él vivía lo que predicaba. ¿Cuántos saben que él vivía lo que predicaba? Los cristianos de hoy a veces predicamos muy bien, pero no vivimos lo que predicamos. Mire lo que le escribió Pablo se lo voy a leer así rápido para no entretenernos mucho. En Hechos 20:22, él da un discurso, llama a los líderes de la iglesia en Éfeso, y él les dice: he aquí ligado en el espíritu, ligado, una ligadura, había una ligadura, había una cadena. He aquí ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el espíritu de Dios que moraba en él, dice, me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. Oiga, ¿quién en su cabal juicio, a sabiendas de que va a ir a algún lugar donde le esperan prisiones, tribulaciones, necesidades, quién quiere ir a ese lugar donde le esperan eso? Solamente Pablo, porque estaba encadenado al propósito de Dios. Por lo tanto, entonces él dijo, el Espíritu me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones, pero mire lo que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que me fue encomendado por el Señor. Oiga, qué entendimiento tenía el apóstol Pablo de lo que era la vida cristiana. ¿Dónde estaba Pablo entonces cuando le está escribiendo a Timoteo? ¿Dónde estaba? En una cárcel. ¿Cómo estaba? Encadenado. Sin embargo, sus palabras no fueron de queja, de lamento, tampoco fueron palabras de autocompasión. Sus palabras fueron lo que yo llamo la herencia o el legado espiritual que un padre le puede dejar al hijo, porque en ella le dejó toda una riqueza espiritual a través de las instrucciones, de los consejos que le serían de mucha ayuda a Timoteo. Y no solamente a Timoteo, sino nos siguen siendo de mucha ayuda a nosotros los cristianos de hoy. Es una riqueza espiritual. Aquí tenemos una riqueza espiritual, mi hermano, a través de las palabras de Pablo. Y yo pregunto, ¿cuál es la herencia? Atención, padres de familia. ¿Cuál es la herencia que como padres le dejaremos a nuestros hijos? ¿Será una herencia que tenga que ver con riqueza material o riqueza espiritual? Si tuvieras riqueza material y está bien si Dios te dice que le dejes a tus hijos una riqueza material como herencia. De hecho, la Biblia dice que los padres atesoramos para los hijos. Pero ¿qué es más importante dejarle a nuestros hijos como herencia? ¿Una herencia material o una herencia espiritual? Sin embargo, muchos de los jóvenes de hoy lo que quieren es una riqueza o una herencia material. Eso es lo que quieren recibir. ¿De qué les sirve a muchos jóvenes recibir una herencia material si no tienen a Jesús en su corazón, si no tienen la sabiduría de Dios, los dones de Dios para administrar la herencia material que se les deja? Se van a hacer como el hijo pródigo. Con la diferencia de que el hijo pródigo no esperó a que llegara el tiempo para recibir la herencia, él la reclamó. Y usted conoce la historia del hijo pródigo. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo con esa herencia que recibió? La malgastó. Vivió perdidamente. Llegó un momento en que, trastornado quizá mentalmente, porque dice la Biblia que volvió en sí.
volvió como a su juicio cabal y dijo, ¿qué es lo que he hecho? Acabé con la herencia que mi padre me dio y ahora estoy comiendo aquí del alimento de los cerdos. Regresaré con mi padre, porque mi padre tiene muchos jornaleros. Regresaré con él y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué hizo el padre? ¿Lo rechazó? No. Como el Padre no nos rechaza a usted y a mí cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Porque Él es un Dios de amor. Porque Él es un Dios de misericordia. Y Él, aunque no merecemos la gracia y la misericordia, Él nos la da, aunque no la merecemos. Esos son los dones de Dios, mis hermanos. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el don de Dios. Aviva el don del amor que Dios te ha dado. Aviva la autoridad que Dios te ha dado como don para que ejerzas la obra del ministerio. Aviva el don de Dios que te ha sido dado. Ahora Pablo está muy consciente de que el fin de sus días estaba muy cercano, por lo tanto le está entregando a Timoteo como la estafeta del ministerio pastoral, y Timoteo recibe esa estafeta del Padre. Y este consejo que Pablo le está dando tiene un tono y un sentido de exhortación. Por eso es que Pablo le dice, mira Timoteo, por lo cual te aconsejo, por no decir te ordeno. ¿Tenía autoridad Pablo para ordenarle a Timoteo? Sí tenía autoridad. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, no solamente tenía autoridad apostólica, tenía autoridad moral también. Porque ya lo dije también, Pablo vivía lo que predicaba. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, te aconsejo. Y es mejor, padres de familia, aconsejarle a nuestros hijos lo que deben hacer que exigirles y ordenarles. Especialmente cuando ellos no conocen los caminos del Señor, porque cuando tú les empiezas a exigir y les empiezas a demandar algo que ellos no están acostumbrados a dar, se te van a rebelar. Entonces hay que aconsejarles a nuestros hijos y aconsejarles con amor que se acerquen a Dios, para que reciban el don de Dios, el don de la salvación. Porque dice la Biblia que la rebelión está ligada al corazón del muchacho. Entonces no hay que competir con nuestros hijos en el mismo espíritu de rebeldía con el que ya ellos traen. Más bien hay que aconsejarles como lo hacía Pablo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Ese por lo cual del versículo 6 está indicando lo que dice el versículo anterior, el versículo 5. Por causa de que Timoteo había dado evidencia de una fe no fingida, dice el versículo 5. Mira Timoteo, te estoy diciendo que vives el don de Dios, el fuego del don de Dios que está en ti, porque traigo a mi memoria la fe no fingida que hay en ti. En otras palabras, pregunta, ¿cuál fue la herencia que recibió Timoteo? Una fe no fingida, una fe sincera. Dice ahí, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y luego en tu madre Eunice, y luego mire lo que dice, y puede ser que también en ti. ¿Estamos ahí en 2 Timoteo 1:5? ¿Cómo dice ahí? Dice, por lo cual sé que hay una fe no fingida en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y puede ser que también en ti. ¿Así dice? No dice así. Mire cómo lo dice Pablo, lo dice con un tono de convicción. Y estoy seguro que en ti también. En ti también, que estoy seguro que no hay una fe fingida en ti, Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Así que Pablo le aconseja con tono y en sentido de exhortación, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y ya lo dije, es posible que tú estás aquí en esta tarde y estás pasando por pruebas. Quizá ya te desanimaste. Es muy posible que alguien no esté el día de hoy en la congregación porque le vino el desánimo.
¿O está experimentando alguna prueba, alguna necesidad que le han robado la paz? ¿Se da cuenta cómo es importante ir a la presencia del Señor y decirle al Señor: Señor, aviva el fuego del don de Dios que tú me has dado? Porque en medio del mundo que nos tocó vivir, mis hermanos, necesitamos que los dones de Dios estén encendidos en nuestra vida. Porque ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, las cosas no van a mejorar, se están poniendo cada vez más peor, por decirlo de alguna manera. El camino de los cristianos cada vez se nos está haciendo más estrecho, ¿sí o no? Oiga, ayer estaba viendo las noticias, tanta gente que viene, los hondureños que vienen de Guatemala. ¿Qué sufrimiento están experimentando? ¿Qué dolor están experimentando todos esos hondureños? Toda esa gente que vienen en una caravana. Hay dolor y hay sufrimiento, y los cristianos debemos dolernos del dolor ajeno, porque entre ellos no dudo que pueda haber algún hijo de Dios. Pero nosotros estamos aquí el día de hoy y tenemos la paz del Señor. No estás experimentando la persecución que ellos quizás están experimentando. Nosotros estamos aquí, y a veces nuestro cristianismo es tan ligero, ¿verdad? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo le está aconsejando a Timoteo que avive el fuego del don, es una exhortación que parece indicar como que el mismo Pablo estaba insatisfecho del nivel de fidelidad que mantenía Timoteo. No es nada confirmado, pero es muy posible que Timoteo estaba desanimado por causa de esta persecución tan perversa que se había desatado entre los cristianos de aquel tiempo. De hecho, en la clase que tenemos el día de ayer, ¿cuántas persecuciones vimos el día de ayer en la clase? Les pregunto a los estudiantes del curso. 9 sangrientas persecuciones a través de un lapso de tiempo de más o menos 210 años. La iglesia cristiana primitiva experimentó persecuciones sangrientas, y el iniciador fue ese Nerón malvado. ¿Sí? ¿Sabe usted cuántos cristianos murieron en este lapso de 210 años? ¿Cuántos cristianos murieron? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos? 300, casi 331,000 cristianos murieron. Y a lo mejor usted dirá, pues son muy poquitos. Si lo relacionamos con la cantidad de personas que hay en nuestros días, pues sí son poquitos, pero eran muchos de los cristianos que se habían convertido en aquel tiempo. La población no era muy grande en aquellos años. Y debo decirle que los cristianos de aquel tiempo eran cristianos no por emociones, eran cristianos por convicción. Porque en aquel tiempo alguien decir que era cristiano, él sabía que estaba de por medio su vida misma, porque los perseguían y los mataban. ¿Sí? Y los cristianos de hoy, apenas un poquito de sufrimiento ya nos estamos derritiendo. Y ya no queremos ir a la iglesia. Lo cual significa entonces que los cristianos de hoy debemos vivir un cristianismo por convicción, no por emoción, ni por imposición. ¿Por qué eres cristiano? Pregunto, ¿por convicción? Entonces, dice Pablo, aviva el fuego del don de Dios. Si eres un cristiano por convicción, aviva el fuego de los dones de Dios que han sido depositados en ti. Que no venga el desánimo por causa de la tribulación o de la angustia. Avivar significa volver a encender o reencender ese fuego que quizás está apagando por las pruebas, por las necesidades. Pero también avivar también significa mantener plenamente encendida una llama para que no se apague. Pablo usa la palabra avivar de una manera metafórica, donde el don de Dios o los dones de Dios son considerados como un fuego que quizá por las pruebas pudieran apagarse. Por eso el consejo de Pablo es muy actual también para nosotros.
Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Voy a tratar de parafrasear las palabras que Pablo le dijo a Timoteo. Él le dijo, por lo cual, o porque estoy seguro que en ti hay una fe no fingida, te aconsejo, Timoteo, que vuelvas a encender, que mantengas arriba encendido y vivo el fuego del don de Dios que está en ti, porque por algún descuido que venga a tu vida, ese fuego del don de Dios puede apagarse. Y a veces somos tan descuidados, nos descuidamos de situaciones. Y dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando que algún cristiano se descuide en algunas de nuestras áreas espirituales para entonces devorar nuestra vida cristiana. Desviar nuestra mirada del autor y el consumador de nuestra fe, que se llama Jesús. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego, fue una frase de impacto que acabo de escuchar, donde en un evento, ese fue el lema. De hecho, nosotros hemos tenido aquí eventos donde de repente le ponemos aviva el fuego. ¿Sí? Pero es un llamado a avivar el fuego. Y cuando escucho este evento donde le ponen como lema avivar el fuego, me surgen algunas preguntas. ¿A qué tipo de fuego se estarán refiriendo? ¿Será un fuego que tiene que ver solamente con experimentar sanidades, señales, milagros espectaculares? Que no estoy diciendo que eso es malo. Nosotros podemos orar aquí por los enfermos y poner las manos y los enfermos ser sanados. Pero la pregunta es, ¿eso significa estar avivados? Porque la gente, luego hay predicadores que dicen, estamos por experimentar el más tremendo y espectacular avivamiento de la historia del cristianismo. Pero déjeme decirle que el verdadero avivamiento nace en el corazón de cada cristiano por causa y a resultado de estar en la presencia de Dios. Aquí el avivar del cristiano empieza en el corazón. Aquí es donde se enciende la llama, el fuego de Dios en nosotros. Será un fuego que tendrá que ver solamente con experiencias que llegan solo al nivel de las emociones o de los sentimientos, porque hoy ya lo sabemos y esto es más de lo mismo. Reuniones donde en los tiempos de alabanza o de adoración algunos están gritando de manera desordenada, otros están por allá hablando en lenguas, otros están moviéndose, temblando sin ningún control, otros están por allá riendo de manera desenfrenada, sin el más mínimo sentido del orden. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Por lo tanto, cuando los cristianos nos reunimos, pues debemos manifestar un orden. Por eso aquí hay un orden, ¿verdad? Otros argumentan que una manifestación del Espíritu Santo tiene que ver con sentir como dolores de parto, y empiezan algunos a retorcerse. El grave problema es que todos ellos suponen que debido a esa aparente manifestación, la gente está avivada, que el fuego de Dios en ellos está avivado. Pero ¿será ese tipo de fuego el que la iglesia de hoy necesita experimentar? Pregunto. ¿Que no será más importante ser avivados por causa del conocimiento de la palabra de Dios en nosotros? Tener un entendimiento de lo que dice Dios para mi vida, por causa de escudriñar la palabra. Fuego en la Biblia tiene varias representaciones. Voy a mencionar algunas rápido y terminamos. Pero no sin antes decirle, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No permitas que las pruebas, las tribulaciones, ni nada, absolutamente nada, apaguen el fuego del don de Dios en tu vida. El fuego en la Biblia tiene la representación, por ejemplo, de la presencia de Dios. El primer caso lo encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 17. Voy a mencionar rápido los versículos. Donde se está expresando ahí la presencia de Dios como una antorcha ardiente, que esa antorcha ardiente estaba simbolizando el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice la Biblia ahí en estos versículos, Génesis 15, 17, y sucedió
que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande y el río de Éufrates. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Abraham le estaba pidiendo una descendencia. Y los versículos anteriores, Abraham le está diciendo a Dios: ¿quién va a ser mi descendiente? Este criado que tengo. Y el Señor lo llama y le dice: ve las estrellas del cielo, cuéntalas si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y en ese sentido se está desarrollando hasta llegar al versículo 17 y 18, donde Dios hace ese pacto y le dice: te voy a dar una descendencia, ¿sí? Y ahí se manifiesta ese pacto de Dios a través de una antorcha ardiendo. Fuego también en la Biblia lo encontramos para hacer un llamado de Dios. En Éxodo capítulo 3 versículo 2 dice la Biblia que se le apareció a Moisés el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en Egipto? Era una condición de esclavitud. Y dice la Biblia en Éxodo 3:7, dijo luego Dios: bien he visto, mire cómo dice Dios, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, he conocido sus angustias, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y de todos los feos. ¿Por qué mantener el fuego de Dios encendido en nuestra vida? Según estos versículos, porque Él ve tu aflicción. Si tú pensabas que Dios no ve tu necesidad, según este versículo, Él ve nuestras aflicciones, Él oye nuestro clamor, Él conoce nuestras angustias y lo más tremendo, Él desciende para librarnos. ¿Por qué no mantener encendido el fuego de Dios, el fuego de los dones de Dios en nosotros, mis hermanos? Si tenemos un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Y no solamente todo lo puede, todo lo sabe. Él conoce nuestra condición. El clamor, pues, dijo el Señor, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Pregunta: ¿Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, sí o no? Sí, como nos puede liberar a nosotros. ¿Por qué? Porque Isaías lo dijo así, dice Isaías capítulo 46, mire qué promesa, Dice Jehová tu creador, formador tuyo: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego de la prueba se refiere. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Versículo 3 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. Versículo 4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Versículo 5: por lo tanto no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Versículo 7: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese es el propósito por el cual el Señor no solamente nos creó, sino nos dio el don de la salvación, para la gloria de Él, ¿sí? Para que podamos exaltarlo a Él, para que podamos glorificarlo a Él, como lo hacíamos hace un momento. Así que el consejo de Pablo para Timoteo es muy actual para nosotros: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La Biblia habla de otras representaciones del fuego, ¿sí? Que usted puede o podemos después seguir estudiando esto. Pero yo quiero terminar haciendo un llamado. Quizá algunos de ustedes que pudieran estar aquí
y están pasando por alguna prueba, alguna necesidad, alguna aflicción en tu corazón que te ha robado la paz, que te ha robado el gozo, que quizá te has desanimado, tal vez ya no quieres seguir adelante en los caminos del Señor. Yo no sé qué está sucediendo en tu vida. Lo único que yo sé es que en esta tarde, uno de los propósitos por los cuales Dios nos convocó en esta tarde, en esta reunión y escuchar la palabra del Señor, es para fortalecer nuestra fe, para reencender ese fuego de los dones de Dios que Él ha puesto en nuestra vida, y entonces podamos salir de estas cuatro paredes no como entramos, sino salir llenos de Dios. De hecho, eso era lo que orábamos en el tiempo de intercesión que tenemos antes de la reunión. Orábamos, Señor, que todas las personas, todos los hermanos que vengan a la reunión en el día de hoy, no salgan como han entrado, que salgan llenos de ti. Esa fue nuestra oración. Y ese es el deseo de Dios. Que si tú has venido con alguna necesidad, tristeza, angustia, desesperación, quizá enfermedad, que no te vayas como llegaste. Así que voy a pedirle por favor que se ponga de pie. Y si usted está en una de estas situaciones o condiciones que acabo de mencionar, venga aquí al frente. Queremos orar por usted para que Dios traiga fortaleza en su vida, para que Dios traiga en usted ese avivar del fuego del don de Dios que hay en ti. Acércate aquí, da un paso de fe. El Señor quiere tocarte en esta tarde y quiere reencender esa llama del fuego de los dones de Dios que hay en ti, que Él ha puesto en ti. Ven aquí al frente, no te dé pena. Posiblemente tú dices, pues es que me da pena. No hay que avergonzarnos, no estamos aquí para avergonzar a nadie. Estamos aquí para orar, interceder los unos por los otros. Gracias, Señor. Cierra tus ojos un momento. Y quiero pedirte que ahí, con tus propias palabras, tú le pongas al Señor tu necesidad. Dile al Señor, Señor, esta es mi necesidad. Y vengo al altar, Señor, al altar del sacrificio. Y es el fuego de Dios que está en este lugar y se está encendiendo. El fuego representaba la adoración a Dios. Y la Biblia dice que en el altar el sacerdote debería día constante y continuamente mantener la leña en el altar para que el fuego de Dios no se apagara. Hoy el Señor está aquí frente a ti y te dice, voy a poner leña en el altar de tu corazón para que el fuego de mi presencia no se apague en tu corazón. Quisiera pedirles que vinieran algunos a ayudarme a orar. Si tú tienes paz en tu corazón, qué bueno, qué bien. Nuestros hermanos están aquí y tienen una necesidad. Los demás extiendan su mano y oremos por ellos. Vengan algunos varones, algunas mujeres. Ayúdame a orar, por favor. Todos vamos a involucrarnos.